Estamos en comunicación vía Skype con Fernando Rospigliosi, sociólogo, periodista peruano, pero además exministro del Interior de Perú durante la presidencia de Alejandro Toledo. Muy buenas tardes, Fernando. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, esto se trata de un golpe, de un autogolpe. ¿Quién sería el beneficiado con esta situación política en Perú en este momento? Sin duda creo que se trata de un golpe o un autogolpe, como quiera llamársele. El presidente Vizcarra ha disuelto ilegalmente el Congreso, aprovechando que hay una amplia mayoría de peruanos que rechazan al Congreso y en general a la clase política. Ha disuelto el Congreso, donde había una oposición mayoritaria, y ha convocado a nuevas elecciones del Congreso solamente, no para la presidencia, para enero del próximo año, con la finalidad de tener un Congreso que probablemente será más fragmentado y que él cree que podrá controlar y dominar. Ha sido un golpe, como son los golpes en América Latina en las últimas décadas. Ya no salen los tanques a la calle, en fin, sino se producen usando argumentos constitucionales o pseudo constitucionales y pseudo legales de quien es el que tiene la fuerza, ¿no? Ahora, Fernando, hay otra lectura entre analistas que piensan distinto y sostienen que esta decisión del presidente peruano fue constitucional y citan la Constitución. Dice: el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. ¿Esto ha sucedido? Porque había un voto de confianza, un tema de confianza que no había sido confirmado por el Congreso, ¿no es así? No, es mentira. O sea, en el gobierno anterior de Pedro Pablo Kuczynski sí hubo la censura a un gabinete y lo que ha ocurrido ahora es que el presidente Vizcarra ha utilizado un pretexto ridículo, pero que ayuda a confundir a la gente. Él ha dicho que presentó una cuestión de confianza sobre la elección de miembros del Tribunal Constitucional. El Congreso ha iniciado el proceso para elegir a nuevos miembros del Tribunal Constitucional, que ya vencieron su mandato hace 10 meses. Y el día de ayer, el lunes 30 de septiembre, era el último día de este proceso donde se elegían ya a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Ayer mismo, cuando ya estaba en el proceso de elección, el gobierno presenta un proyecto para cambiar las reglas del juego para la elección del Tribunal Constitucional, lo cual es absurdo porque el proceso ya se había iniciado y ya estaba en su fase final. Entonces, el Congreso lo que hizo fue proceder a la elección. Finalmente eligieron solamente a uno de los 6 miembros que tenían que elegirse porque se requiere una mayoría calificada de 2/3. Solamente uno alcanzó esa votación. Y en la tarde de ayer, el gobierno o el Congreso, como corresponde, tramitó ya la propuesta presentada en la mañana, o sea, rapidísimo, por el gobierno para cambiar la regla de juego, y la aprobó. Ahora, y luego de eso, el presidente disolvió el Congreso diciendo no me gusta y ustedes debieron hacerlo antes. Ahora, es Fernando, absurdo. ¿cómo juega el fujimorismo en este escenario y la representación que tiene en el Congreso, que ha obstaculizado, según algunas lecturas, el gobierno de PPK y la gestión de su ex vicepresidente, actual presidente, bueno, suspendido? Lo que ocurre es que el gobierno, la mayoría fujimorista del Congreso sí obstaculizó sin ninguna duda al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y finalmente lo obligó a renunciar en marzo del año pasado. Pero ellos pusieron en el gobierno entonces al entonces vicepresidente Vizcarra y no le hicieron ningún problema entre marzo y julio del año pasado. Pero como la popularidad de Vizcarra venía cayendo, porque estaba haciendo un mal gobierno, no respondía a los intereses de la gente, Vizcarra utilizó una cosa que antes había utilizado precisamente Alberto Fujimori, que es movilizar a la opinión pública contra los políticos y contra el Congreso. La mayoría de la gente detesta a los políticos y en particular detesta a los congresistas. Y eso empezó a usar desde julio del año pasado Martín Vizcarra. En síntesis, entre marzo y julio el Congreso no le puso ningún obstáculo, al contrario lo apoyó, porque ellos lo habían puesto en la presidencia. A partir de julio, Vizcarra moviliza a la opinión pública contra el Congreso y obliga
amenazando al Congreso con la disolución, aprobar todo lo que él quiere. Le aprobaron referéndum, reformas, no reelección de congresistas, todo lo que él quería. Y eso ha venido ocurriendo desde julio del año pasado hasta ahora. Así Ahora, que ese argumento es falso. Bien, Fernando, hay otro argumento que dice que en la medida que Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, que representa, bueno, a la mayoría en el Congreso, está atravesando causas de corrupción y tiene prisión preventiva como PPK, estarían intentando controlar el Tribunal Constitucional, y eso fue el argumento de la corrupción y la lucha contra la corrupción, es el argumento central de Vizcarra, para disolver el Congreso e intentar tener otro tipo, un Congreso que no está atravesado por estas cuestiones. ¿Cómo lo ve usted? No, eso es falso. O sea, es verdad que Keiko Fujimori está presa desde hace ya muchos meses, ya va a cumplir un año. Está presa por recibir dinero de Odebrecht para la campaña electoral de 2011. Sí. Pero hubo 4 candidatos, 4, que recibieron dinero de Odebrecht en esa campaña electoral y ninguno está preso. Y a ninguno de esos partidos que recibieron campaña electoral se les acusó de ser una organización criminal, como al grupo de Keiko Fujimori. Es decir, lo que ha habido claramente es una manipulación de la Fiscalía, porque el presidente Vizcarra tomó el control de la Fiscalía en enero de este año, de la Fiscalía de la Nación, obligando a renunciar al que era fiscal de la Nación, y ha usado a un grupo de fiscales adictos a su gobierno para encarcelar a Keiko Fujimori. Yo personalmente creo que sí es cierto lo que Keiko Fujimori niega, que recibieron dinero de Odebrecht, pero en todas las campañas peruanas, en las últimas 4 elecciones, todos los candidatos, sin excepción, han recibido dinero negro de empresas privadas, que no necesariamente es un dinero ilegal, pero que le dan y no quieren aparecer como donantes de campañas. Fernando, pero la única presa es Keiko Fujimori. Y PPK también, y PPK también. No. No por este tema, a ver. No, PPK recibió dinero de Odebrecht en la campaña del 2011, pero él no está acusado por eso. Él está en prisión domiciliaria por otra razón, porque él, siendo ministro en el gobierno de Alejandro Toledo, él hizo negocios con Odebrecht a través de una empresa suya y de una empresa de un socio suyo. Es completamente distinta la situación. Finalmente, Keiko Fujimori nunca fue gobierno y no pudo retribuir ningún favor a Odebrecht. O sea, insisto, la única acusada por recibir dinero de una empresa que en ese momento, 2011, no era considerada corrupta, es Keiko Fujimori, a pesar de que todos los candidatos en todas las campañas han recibido dinero de empresas privadas. Fernando, la última cuestión. Bueno, Odebrecht en el centro de esta trama de corrupción en la que participaron también funcionarios de alto nivel de distintos países. Alejandro Toledo también preso en Estados Unidos, ¿no? Sigue preso por este tema. Sí, claro. Ha impactado y sorprende mucho el crecimiento económico de Perú y el crecimiento que ha sostenido a lo largo de estas décadas. ¿Cuánto de ese crecimiento es un crecimiento genuino o está atravesado por estos hechos de corrupción? No, es crecimiento genuino porque básicamente es porque la minería y los hidrocarburos, el gas, han hecho crecer la economía peruana. Han habido precios muy buenos en los últimos tiempos, digamos en los últimos 15 años, y eso es lo que ha impulsado el crecimiento de la economía peruana. Lo de la corrupción de Odebrecht, y no solamente de Odebrecht, sino de otras empresas brasileras y peruanas, es una cosa paralela, que han aprovechado este crecimiento para crecer ellos también, sobornando a funcionarios públicos, incluidos varios expresidentes, para obtener contratos muchas veces sobrevaluados, ¿no? Sí. Esa es la situación, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando Rospigliosi, por estas precisiones desde Lima. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego.